Entramos ahora en el siglo XIV, un tiempo complejo, dramático y profundamente transformador para la cristiandad. Después del esplendor espiritual, intelectual y cultural de los siglos precedentes, este siglo marca una etapa de crisis, purificación y búsqueda interior. La Iglesia y Europa entera se ven sacudidas por guerras, epidemias, tensiones políticas y profundas heridas internas. Sin embargo, en medio de estas sombras surgen también figuras luminosas, movimientos de renovación y llamados insistentes a la conversión. Quédate hasta el final para que veas cómo el siglo XIV es recordado como el tiempo en que la cristiandad pone a prueba su fe en circunstancias extremas, un siglo donde la providencia permite que la fragilidad humana quede expuesta para revelar al mismo tiempo la fuerza del Espíritu que sostiene a la Iglesia, incluso en noches más oscuras. El contexto general de este siglo se caracteriza por 4 ejes principales. La crisis del papado, especialmente con el traslado de la sede pontificia a Aviñón, y el posterior cisma de Occidente, que divide la cristiandad durante décadas. Las tensiones políticas y sociales de Europa, el impacto devastador de la peste negra, el surgimiento de grandes voces reformadoras y místicas, desde Santa Catalina de Siena hasta el maestro Eckhart. Aunque los acontecimientos parecen contradictorios, decadencia y santidad, división y fidelidad, sufrimiento y esperanza, el siglo XIV es clave para comprender cómo la Iglesia se purifica, se renueva y se prepara para los cambios que definirán la transición hacia la modernidad. Comenzamos. Número 1. Desarrollo de las universidades medievales. Las universidades, nacidas entre los siglos XII y XIII, continúan expandiéndose en el XIV. Al inicio fueron impulsadas por los papas, París, Bolonia, Oxford, Salamanca, pero en este siglo comienzan a ser cada vez más patrocinados por los reyes, que querían fortalecer su poder cultural y administrativo. Esto marca un cambio importante. La educación superior comienza a vincularse también a estados y no solo a la Iglesia. En este siglo nacen o se consolidan universidades como Perpiñán, Praga, fundada por Carlos IV, la primera universidad de Europa Central, y Valladolid. Número 2. El Año Santo en 1300, el primer jubileo de la historia, proclamado por el Papa Bonifacio VIII. Este fue el primer año santo oficial, en el cual los fieles obtuvieron indulgencias plenarias peregrinando a Roma. Inaugura una tradición espiritual que marcará profundamente la historia de la Iglesia. Número 3. Concilio de Viena, entre 1311 y 1312. Convocado por el Papa Clemente V, destaca por la supresión de la Orden del Temple, bajo la presión de Felipe IV de Francia. Intentos de reforma eclesial, estudios sobre la pobreza evangélica y movimientos espirituales. Es un concilio clave para comprender la tensión entre Iglesia y monarquía. Número 4. Inicio de la cautividad de Aviñón en 1309. Los papas residen en Aviñón durante casi 70 años, bajo fuerte presión francesa. Marca el inicio del debilitamiento del papado medieval. Número 5. Fundación de Tenochtitlán en América, en 1325. En México se funda la ciudad de Tenochtitlán, que será uno de los centros religiosos, políticos y culturales más importantes de Mesoamérica. Aunque fuera del mundo europeo cristiano, es un hito especial del siglo. Número 6. En 1336 sucede la muerte de Santa Isabel de Portugal, reina, mediadora de paz y terciaria franciscana. Su influencia espiritual y política marcó profundamente la península ibérica, canonizada en 1625. Número 7. La peste negra, entre 1347 y 1351. Fue uno de los eventos más devastadores de la historia. Mueren entre el 30 y el 50% de los habitantes de Europa. Colapso económico, social y espiritual, crisis de autoridad civil y eclesiástica, surgimiento de movimientos penitenciales y reformas, transforma profundamente la religiosidad y la visión del mundo. Número 8. Boccaccio escribe el Decamerón entre 1348 y 1353. La obra nace precisamente bajo la sombra de la peste. Su descripción del colapso social y fragilidad del ser humano marca el inicio temprano del humanismo literario italiano.
Número 9. El jubileo de 1350, Año Santo Extraordinario, convocado por Clemente VI, que además destacó por abrir los archivos pontificios para investigar el origen de la peste y por canonizar a Santa Brígida de Suecia. Aunque no fue segundo jubileo oficial, la periodicidad se modificaría más adelante. Tuvo enorme influencia religiosa. Número 10. El Gran Cisma de Occidente en 1378. Tras el regreso del Papa Gregorio XI a Roma, la Iglesia esperaba recuperar la unidad espiritual perdida durante el período de Aviñón. Sin embargo, a su muerte las tensiones políticas se intensifican. La presión del pueblo romano exige un Papa italiano y a los cardenales exigen a Urbano VI. Pero pronto un grupo de cardenales, principalmente franceses, declara inválida la elección y proclama un antipapa en Aviñón. Comienza así una fractura profunda, dos papados simultáneos, cada uno con apoyos políticos distintos. Con el tiempo, incluso habrá tres pretendientes al pontificado. El mundo cristiano queda dividido, confundido y escandalizado. Fue una de las heridas más graves en la historia de la Iglesia y sus efectos perdurarían hasta el Concilio de Constanza. Número 11. Santas Catalina de Siena y Brígida de Suecia. Voces proféticas en la crisis, entre 1303 y 1380. Este siglo no solo conoció guerra, epidemias y divisiones, también vio surgir mujeres de gran santidad, cuya fuerza espiritual sostuvo a la Iglesia. Santa Brígida de Suecia, entre 1303 y 1373, fue una mística incansable. Viaja por Europa exhortando a los papas a regresar a Roma, a reforzar la Iglesia y vivir con mayor pureza evangélica. Sus revelaciones conmueven a reyes, clérigos y peregrinos. Santa Catalina de Siena, entre 1347 y 1380, fue una doctora de la Iglesia, analfabeta, pero iluminada por el Espíritu. Escribe cartas a papas, reyes y obispos. Con una valentía increíble, presiona a Gregorio XI para volver a Roma y trabajar por la unidad. Es una de las figuras más grandes del cristianismo, un testimonio que como Dios levanta a los pequeños para sostener a la Iglesia en sus noches más oscuras. Número 12. Los papas del siglo XIV, entre Aviñón y Roma. El siglo XIV es un periodo en que la figura del Papa vive tensiones extremas. Los primeros pontífices continúan la tradición medieval. En 1309 inicia el papado de Aviñón, con papas residiendo en territorio francés: Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. Tras el regreso a Roma en 1377, la situación no se calma. Estalla el Gran Cisma, dando lugar a papas en Roma y antipapas en Aviñón. Es un siglo en que la autoridad papal es cuestionada y vulnerable, pero en el que también se fortalece el deseo de reforma de la autenticidad evangélica. Fueron 10 los papas de este siglo. Ellos son Beato Benedicto XI, Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V, Gregorio XI, Urbano VI y Bonifacio IX. Número 13. La Confederación de los 8 Cantones Suizos en 1353. Luego de la emblemática batalla de Morgarten en 1315, que significó la afirmación militar de los primeros cantones contra los Habsburgo, el proceso de unión suiza continúa. En 1353 se completa la alianza de los 8 cantones antiguos, lo que constituye el germen de la futura Confederación Helvética. Este acontecimiento marca el nacimiento de un modelo peculiar: comunidades locales unidas por pactos de defensa y por la voluntad de conservar sus libertades tradicionales. Número 14. El Palacio Papal de Aviñón y las críticas crecientes al papado. Durante el papado de Aviñón se construye uno de los palacios más importantes de Europa, símbolo del poder administrativo y económico del pontificado. Pero este esplendor genera también fuertes críticas. Se acusa a los papas de vivir en demasiado lujo, se percibe su dependencia de la corona francesa, crece el descontento del pueblo romano ante la ausencia del pontífice en la ciudad eterna.
Estas tensiones preparan el terreno para el cisma de Occidente, donde la figura del Papa quedará aún más expuesta y vulnerada. Número 15. Fundación de la Universidad de Cracovia en 1364. El rey Casimiro III, el Grande, funda la Universidad de Cracovia, una de las más antiguas de Europa Central. Su creación marca el fortalecimiento cultural y político de Polonia. Siglos después, esta universidad será un centro decisivo en la vida intelectual europea y el alma de la nación polaca. Allí estudiarán figuras claves de la historia cristiana, incluyendo a Karol Wojtyła, el futuro San Juan Pablo II. Número 16. La separación de Polonia y Hungría en 1382. Con la muerte de Luis I de Hungría y Polonia, se termina la unión personal que había ligado ambos reinos. Este hecho reconfigura el mapa político de Europa Central y marca el ascenso de nuevas dinastías, tensiones territoriales y cambio en las alianzas entre las potencias de la región. Número 17. Inicio de la construcción de la Catedral de Milán en 1386 a 1387. Una de las obras góticas más importantes de Europa, la Catedral de Milán, refleja no solo la ambición arquitectónica del siglo, sino también la fuerza política de la ciudad y la espiritualidad que todavía buscaba expresarse mediante la belleza, incluso en tiempos turbulentos. Su construcción, que tardará siglos, dará origen a un ícono del arte cristiano mundial. Número 18. Jubileo del año 1390. Celebrado en un contexto de crisis debido al cisma, este jubileo revela la profunda fe del pueblo cristiano, que continúa peregrinando a Roma, aun cuando la autoridad pontificia se encuentra dividida. Muestra que más allá de las disputas humanas, la búsqueda del perdón, misericordia y conversión sigue siendo una fuerza unificadora. Número 19. Fundación de la Cartuja de Pavia en 1396. Los cartujos, orden contemplativa nacida en el siglo XI, dejan en Pavia una de sus obras arquitectónicas y espirituales más significativas. Este monasterio se convierte en un centro de silencio y oración y ascetismo, recordándole a Europa, sumida en guerra, peste y división, que la santidad florece en los rincones escondidos donde el alma se consagra totalmente a Dios. Número 20. Enrique IV de Inglaterra, en 1399. Con la coronación de Enrique IV se inaugura la Casa de Lancaster. Este cambio dinástico será determinante para la política inglesa de los siglos XIV y XV y preparará el terreno para la futura Guerra de las Dos Rosas. Aunque no es un acontecimiento eclesial propiamente dicho, es clave en la historia del poder europeo, que siempre tuvo repercusiones sobre la Iglesia. Número 21. Conclusiones de este siglo. El siglo XIV es un tiempo de contrastes profundos, oscuridad y luz, crisis y renovación, sufrimiento y santidad. Europa enfrenta guerras, epidemias y divisiones que ponen a prueba su estructura social y su fe. La cautividad de Aviñón y el gran cisma exponen la fragilidad humana en el corazón de la Iglesia. Sin embargo, es precisamente en esta noche cuando brillan con más fuerza voces proféticas como Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia, recordando que la Iglesia no se sostiene por el poder humano, sino por la fidelidad de Cristo. Hemos llegado al final del siglo XIV, marcado por la peste negra y por tensiones políticas sin precedentes. Obliga a Europa a repensar su espiritualidad, su cultura y su forma de entender la autoridad. En medio de la confusión, crecen las universidades, florece el arte, se fortalecen nuevas naciones y surge el humanismo que preparará el camino para los siglos siguientes. El siglo XIV es, en definitiva, una purificación dolorosa, un examen espiritual colectivo que permitirá a la Iglesia entrar en la modernidad, conservando su esencia, la esperanza que nace del Evangelio y la certeza de que, incluso en momentos más oscuros, Dios continúa guiando la historia. Te invito ahora a hacer una pausa y mirar en perspectiva. ¿Cuáles son los dos hechos de este siglo que consideras que dejaron la huella más profunda en la historia del cristianismo? Puedes compartir tu respuesta en los comentarios. Me alegrará leer tu reflexión y continuar este diálogo contigo. Fuente revisada para este video:
todas las revisadas en los siglos anteriores. El papado de la historia de la Iglesia de Francisco García Bazán, breviario de la historia de la Iglesia de Monseñor Febre Cordero, Enciclopedia Británica, 2000 años de cristianismo de Hernán J. Pereda, Wikipedia, que no te la cuente, del padre Javier Oliveras Arrabasi, Historia del cristianismo, recurso digital fiable en español, Enciclopedia Católica, así prensa, Diccionario Teológico Enciclopédico, Historia del cristianismo, de editorial Sal Terrae, Las Cruzadas, editorial Istmo, La cristiandad medieval del siglo XXI, Pensamiento cristiano en la Edad Media, editorial Gredos, Compendio del Vaticano II, documentos completos, editorial BAC, Diccionario de Historia de la Iglesia, Román A. Gutiérrez, editorial Paulinas. Por último, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube Unidas en la Fe si no lo has hecho, para no perderte los próximos capítulos de esta serie y descubre cómo el cristianismo fue modelando la historia siglo tras siglo. No te olvides de darle me gusta, compartir y comentar. Hasta un nuevo siglo si Dios quiere.